En Mineral del Chico hay una casa de la que casi nadie habla en voz alta. La conocen como la Casa de las Brujas, y lo que allí sucede no es un rumor cualquiera. Es una historia que camina de boca en boca, que se susurra junto al fuego y que, según quien la cuente, nunca se olvida del todo. Hoy traemos la versión de Amado, un chico de 17 años que trabajó de vigilante junto a esas ruinas y que asegura haber visto algo que cambió su manera de contar las cosas. Escucha esto con calma. Las brujas de Mineral del Chico. El misterio que nadie conoce. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final y suscríbete para que no se te escape ninguna de las leyendas que vamos reuniendo aquí. Me llamo Amado. Tenía 17 años cuando me ofrecieron el trabajo de vigilante en una obra que estaba junto a la casa vieja, la que la gente evita. En el pueblo mi madre me preparaba el lonche y una jarra de café para las noches largas. Mi padre apenas estaba, y necesitábamos el dinero. El patrón necesitaba a alguien para cuidar las herramientas y encender la luz a la noche. Yo no quería, la verdad, pero necesitábamos lo que pagaban, y en Mineral del Chico no hay muchas opciones. Antes de contarte lo que vi, tienes que entender la leyenda. Dicen que hace mucho, en esa casa vivieron 3 mujeres que nadie se atrevía a nombrar. La versión vieja habla de una caldera humeante, de cantos extraños y de un pacto con lo oscuro. Algunos cuentan que se arrancaron las piernas ellas mismas para no caer prisioneras de la vigilancia de los demás. Otros dicen que las piernas se les convirtieron en alas con fuego en los talones. Sea como fuere, la historia las convirtió en aves terribles. Volaban de noche. Se sentaban en las ramas y miraban a la gente con ojos que parecían humanos. En el pueblo los mayores hablan de risas que se confunden con el viento y de sombras que no pertenecen a ningún animal conocido. Para muchos es solo leyenda, para otros algo real que vigila, paciente, desde la casa en ruinas. Al principio mi trabajo era lo de siempre. Pasar rondas cada hora, anotar en una libreta, encender y apagar focos, asegurar que nadie se llevara herramientas. Las noches eran largas y frías. El olor a pino era tan grueso que parecía envolver la obra. Mi madre me dejaba el lonche en una cubeta y se empeñaba en colocar la jarra de café junto a la puerta, como si quien lo fuera a tomar no fuera a volver. Había una lámpara de aceite en la bodega, una linterna en el cinturón y un hábito de caminar pesadamente por el terreno como si con eso pudiera ahuyentar cualquier pensamiento raro. Las primeras semanas pasaron sin otro suceso que la soledad. Pero la soledad en un pueblo de montaña tiene voz. El crujir de los pinos, el lejano ladrido de perros que nadie controla, el rodar de ramas en la ladera. Empecé a fijarme en pequeñas cosas. Una luz que aparecía entre los muros de la casa y luego se apagaba, como si alguien prendiera una vela y se la llevara. A veces escuchaba una risa que no era de hombre ni de mujer, una risa filtrada por la lluvia. Otras, un aleteo, tan cercano que pensé que un pájaro grande se había posado sobre la furgoneta de los obreros. Lo conté al patrón en una ocasión. Se rió y me dijo que era imaginaciones de pueblo. Los trabajadores, cuando pasaban de día, bajaban la voz. Nadie me aconsejaba que fuera a curiosear, como si mirar solo pudiera empeorar las cosas. Con el tiempo, esas señales se fueron sumando. La luz que aparecía en las ruinas ya no era solo un destello. En noches de viento, parecía como si alguien caminara entre los escombros con una linterna. Yo la veía desde la distancia y me acercaba sigilosamente. Al tender la linterna hacia el hueco, no había nadie. La risa, esa risa alta y seca, a veces venía de donde las paredes estaban más rotas. Sentía el piso temblar con un crujido atrás de mí, como si una rama grande rompiera su tronco, y cuando me giraba solo veía sombras que se perdían entre los pinos. Una noche hubo tormenta. No fue una lluvia cualquiera. El cielo se cerró con una espesura que hacía el aire pesado, y la obra estaba más sola que nunca porque los obreros se habían ido temprano. El patrón me dijo que no cerrara, que vigilar era vigilar aunque la lluvia golpeara. La carretera se volvió un hilo y la luz de la luna se escondió. La lluvia golpeaba fuerte el techo de zinc y el viento colaba gotas por las grietas.
Recuerdo que mi madre había puesto la jarra de café y me dejó un pan en el lonche con un recado corto. Ten cuidado. Vuelve con todos los dedos. Fue una risa en la cocina por nervios, y prometí volver con el dinero. La noche avanzó, y la violencia del temporal amplificó todo sonido. A cierta hora, la luz apareció entre las ruinas otra vez, pero esta vez no era un destello fugaz. Era una lámpara que se movía lentamente, como si alguien marcara el contorno de una puerta o de un rostro. La vi a través de una de las ventanas rotas, entre el polvo que flotaba. Me acerqué. La lluvia parecía empeñada en hacer de testigo opaco. Me asomé por una abertura, con el corazón latiéndome en las sienes. La luz se quedó, firme, como si quisiera que la viera. Respiré hondo. Di un paso, y la luz se apagó de golpe. No fue un gradual. Fue apagar y oscuridad. Entonces oí la risa. Venía de más allá, de entre las ramas. Era cercana, tan próxima que pensé que alguien se estaba burlando de mí. Un aleteo enorme rozó el tejado de la obra. El sonido era seco, pesado, como si unas manos enormes rozaran la madera. No me moví. El frío me subió por la espalda y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Hubo un crujido fuerte, como si una rama gruesa se partiera. La lluvia seguía golpeando, pero en un momento la lluvia pareció perder prioridad. Todos mis sentidos se enfocaron en un punto preciso, en una ventana que daba al patio interior de la casa en ruinas. Allí, entre el marco roto, lo vi. No fue un pájaro cualquiera. Era inmenso, más grande de lo que mi mente esperaba, y ocupaba la mayor parte del hueco. Sus plumas estaban negras y salpicadas de algo que olía a humo, como si hubiese pasado por brasas. Pero lo que me heló la sangre no fueron las plumas. Fue el rostro. En el centro de ese cuello emplumado asomaba la cara de una anciana. Era una cara vieja, arrugada, con la piel tendida y los ojos hundidos. Tenía cejas blancas, una nariz pronunciada, y la boca, cuando abrió, no era un pico, era una boca humana que parecía encajar con el pico, como si la naturaleza hubiera pegado una máscara humana a un ave. Sus ojos me miraron, y por un instante sentí que me conocían. No parpadearon. A su lado, en la oscuridad de la ventana, se recortaban dos siluetas más. Otras aves grandes, como guardianas, quietas como estatuas. El aleteo que vino después lo sacudió todo. Fue un golpe de aire tan potente que me tambaleé hacia atrás. Las ramas de los pinos crujieron como si una mano enorme las estrujara. No pude correr. Intenté llamar, hice un ruido, pero mi voz se quedó en algo más pequeño que un susurro. Mi cuerpo no obedecía. Era como si la cuerda del mundo se hubiera tensado y yo fuera un muñeco. El animal, o la cosa, inclinó la cabeza, y su rostro, esa mueca de anciana, se acercó a la ventana hasta quedar a pocos palmos de mi mirada. No vi dientes, ni lengua, pero percibí una especie de respiración, un sonido húmedo que venía del interior de aquellas plumas. La risa volvió, ahora más baja, como si supiera un secreto y lo celebrara. Recuerdo que intenté dar un paso, tropecé con una piedra y caí. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo. Puede que fueran segundos o que fueran eternidades. Sentí un frío brutal en las manos. Luego, según pude entender después, perdí la conciencia. Al despertarme estaba dentro de la bodega, con la puerta cerrada por dentro y la linterna a mi lado. No recuerdo haberme encerrado. Solo sé que me senté en la oscuridad, temblando, y escuché la lluvia como si fuera un telón que ocultaba lo que había quedado afuera. Cuando por fin amaneció, el patrón llegó en su camioneta. Todo estaba húmedo, pero no había señales en el patio de que hubiera pasado algo fuera de lo normal. Nada roto, ninguna pluma arrastrada, ninguna huella extraña en el barro. El patrón me vio y me dijo que había hecho bien en quedarme a cuidar porque la obra había estado sola y la lluvia había sido fuerte. Su voz era la de siempre, la de un hombre que no esperaba fantasmas. Le expliqué lo que creí haber visto. Él frunció el ceño y soltó una carcajada nerviosa. Tal vez porque las historias de pueblo a veces sirven para espantar a los chicos.
Los obreros, cuando volvieron a su turno, me pasaron la mano por el hombro y me dijeron que descansara. Nadie corroboró nada. Nadie buscó plumas. Nadie entendió por qué yo estaba pálido como una hoja. Aquella mañana comprendí dos cosas: que había visto algo que no tienen prisa en reconocer, y que en Mineral del Chico muchas verdades se apagan con la primera luz del día. La casa siguió ahí, quieta, llena de agujeros y de memoria. La gente hablaba en voz baja, cambiando detalles al pasar, como si contar fuera una forma de exorcismo. Algunos decían que yo había soñado, otros, que las brujas vigilan y que no hay que devolverles la mirada. A mí me quedó una sensación de culpa por haberme quedado solo esa noche, y de miedo por haberme sentido observado por algo que no es ni ave, ni anciana, ni humano. Con el tiempo, la experiencia me marcó. Empecé a mirar el pueblo con otra distancia. Dejé de reír con la misma facilidad. La casa pasó a ser un signo. Cuando mi madre veía que me iba a trabajar por la noche, me decía que no volviera a quedarme hasta tarde, y yo le prometía que no. Promesas que luego no siempre cumplía. Años después decidí irme al norte. No fue solo por miedo, también fue por oportunidades, por ese impulso de quien necesita más que lo que el pueblo puede ofrecer. Dejé Mineral del Chico con una maleta pequeña y la sensación persistente de que había algo que no se cerraba detrás de mí. No volví mucho. Regresé una vez, años después, y me senté en la plaza a escuchar a la gente. La historia seguía viva, pero deformada por las bocas. Algunos la usaban para asustar a los niños, otros la contaban con orgullo como parte del folclore local. Nadie, sin embargo, tenía algo que demostrara lo que yo afirmaba haber visto. Nadie me entregó una foto, una pluma gigante, nada que pudiera ser una prueba. Eso convirtió mi relato en una pieza más del rompecabezas de la comunidad. Verdadero para quienes lo habían vivido de cerca, dudoso para los que llegaron después. Y así, el misterio quedó suspendido. Hubo una noche, un vigilante, una visión, y luego el silencio y la ausencia de pruebas. Lo que me queda, hoy, es esa memoria que pesa, y que no termina de encajar en ningún cajón. A veces, por las noches lluviosas, aún imagino el aleteo en el tejado, o la risa filtrada entre las hojas. Me recuerda que hay lugares donde lo que parece leyenda puede rozar la vida de alguien y dejarle una costura abierta. Me recuerda que hay historias que no buscan explicación, buscan ser contadas. Y quizá eso es lo que más duele, haber visto algo que nadie puede señalar con un dedo y que, a la vez, se ha quedado pegado a mi forma de mirar la realidad. No digo esto para asustar ni para afirmar que esas brujas, si es que son brujas, sean reales. No tengo intención de convertir un miedo en una acusación. Lo que ofrezco es un testimonio. Un joven que trabajó de noche, calles mojadas, una luz que no tenía dueño. Risas entre los pinos y la visión de un ave con rostro humano que lo miró fijamente. Lo único cierto es que esa noche cambió mi vida, y que en Mineral del Chico la casa sigue allí, quieta, esperando que alguien más la observe. Si tú has escuchado algo parecido en tu pueblo, si hay una casa, un rumor o una noche que no te dejó en paz, cuéntalo abajo. Comparte tu experiencia. Escribe lo que recuerdas. A veces, juntar relatos ayuda a entender el contorno de lo que llamamos misterio. Suscríbete si quieres que sigamos trayendo historias como esta y comparte el video con alguien que disfrute de las leyendas nocturnas. Las brujas de Mineral del Chico. El misterio que nadie conoce sigue siendo eso. Un misterio. Una noche, una visión, y la certeza de que lo que vimos no cabe en la luz del día. Y mientras la casa permanezca en sus ruinas, la historia seguirá viva en las voces del pueblo, en las madres que advierten a sus hijos, y en los vigilantes que, como yo, recuerdan una mirada que no pertenece a este mundo.